Hola a todos, gracias por este nuevo programa que podemos grabar. Emma, Mercedes, y bueno, me parece de verdad que excelente con todo lo que han podido hablar del perdón, Mercedes, con eso de que verdad tenemos o que somos personas que debemos asumir todo eso, todo lo que nos pasa en la vida con las cosas buenas y las cosas que no son muy buenas, pero siempre estar eso, en la aceptación. Y como decía Gema, de verdad que el perdonar a las personas, perdonarse a sí mismo, de verdad es eso, liberarse de algo, una carga que uno lleva encima. Y lo digo de verdad también, como le pasaba a Gema con su padre, lo mío fue también con mi padre, que fue algo muy diferente, pero que fue algo bastante doloroso, bastante marcado en mi vida, porque mi padre fue una persona que le gustaba mucho el alcohol, le gustaba mucho tener muchas mujeres. Mi padre tuvo cuatro esposas. En una oportunidad tenía a tres, como dice, simultáneamente. Fue algo que fue muy duro, pues, cuando ya uno se entera de todas las cosas. Y una de las cosas que más me dolió fue cuando él llegaba a la casa, que llegaba tomado y parece que peleaba en sus otras relaciones. Y cuando mi mamá hacía algo que a él no le gustaba, bueno, ese señor se molestaba, le caía a golpe, tiraba la comida, nos gritaba, nos pegaba. Era algo que, bueno, que era como que llegaba algo muy fuerte, muy feo a la casa y bueno, eso era como un remolino, es la palabra, era como un remolino que revolvía todo. Y entonces nos sentíamos de verdad con mucho miedo, mis dos hermanos y yo y una hermanita que teníamos que era, aparte, que no era hermana de nosotros, de padre y madre, sino era de papá. Y entonces él la llevó a vivir con nosotros y bueno, nosotros de verdad que nos compenetramos todos ahí, todos juntos, y fuimos aprendiendo de verdad de todo aquello. Claro, nos marcó muchísimo porque nosotros nos sentíamos, como dije anteriormente, nos sentíamos temerosos, nos, nos daba miedo cuando llegaba mi papá, decía, ahí viene mi papá, y bueno, nosotros nos escondíamos, pues, para no verlo, porque era algo muy doloroso. Entonces era algo así que, como dije, que nos daba miedo cuando mi papá llegaba porque sentíamos pues que lo que, bueno, ahí viene mi papá otra vez, viene a pelear, viene a regañarnos, a pegarnos. Entonces, era algo muy fuerte para nosotros. Gracias a Dios que, como dije, todo no fue tan malo. Cuando mi papá llegaba con muy buena energía, que llegaba muy contento, llegaba, nos sacaba a pasear, nos llevaba al río, pero era algo que era muy fuerte para nosotros. Y después fui entendiendo, claro, ya después que mi padre fallece, fui pues, que pude entender todo lo que él había pasado, todo lo que él había vivido en su vida, que no había sido fácil, que no había sido fácil porque él tenía, bueno, su madre biológica y su padre. Su mamá parece, por lo que me cuenta mi madre, su mamá no lo quiso, o sea, fue algo él lo, que a él lo marcó muchísimo, porque ella se lo entregó a su hermana. Entonces, él vivía, por decir, unos días vivía con una tía, otro día iba y vivía con otras personas, y así, o sea, vivía como un gitano. Y entonces iba de un lado a un lado, de un lado a un lado, y entonces eso lo fue como marcando, como resistente a la vida, porque no estaba con su padre y con su madre, sino que iba viviendo con personas. Y claro, las personas, como uno sabe, no es el mismo trato que uno tiene con su madre, que su madre de verdad lo ama mucho a uno, sea lo que sea, lo ama, lo quiere mucho, le da cariño, le da todas esas cosas. Y claro, cuando vivía con sus tíos, los tíos lo trataban mal, le hacían cosas y él se sentía, bueno, se sentía muy mal por todas esas cosas. Y claro, como
un resentimiento que él tuvo a todas esas cosas cuando llegó a adulto, pues, y tuvo sus parejas, bueno, se hacía todo eso. Y me acuerdo también que una de mis hermanas mayores, que de la otra pareja que él tenía, también me contaban lo mismo, que cuando veían a mi papá decían, bueno, ya viene este señor, que no sé qué, ya viene otra vez. Entonces se sentían igual, temerosos, miedosos porque llegaba mi papá. Entonces, una vez que la primera esposa de mi papá se enteró que él tenía otra mujer, que era mi mamá, le decían, bueno, que mejor que se vaya con esa tal cual, que mejor que se vaya para allá, así vivimos nosotros tranquilos, porque no estaba mi papá con ellos, sino que estaba con nosotros. Fue algo que de verdad que vivimos muy doloroso para todos nosotros y pudimos de verdad vivir, no vivir bien, sino en ese sentido, pues, teníamos miedo de todas esas cosas. Y como le decía, pude ir entendiendo, después que mi papá muere, pude ir entendiendo toda esta cosa porque fue cuando pude hablar con mi mamá, porque sentí esa curiosidad, pues, de saber qué era lo que pasaba con mi padre, pues. Y entonces fue cuando pude hablar con mi mamá y mi mamá me pudo hablar de todas esas cosas de él y fue cuando yo de verdad entendí el porqué de todo esto. Y fue cuando de verdad me paré y pude hablar con él, o sea, espiritualmente, pues, poder pedirle perdón y poder decirle todas esas cosas y decirle, bueno, de verdad, Padre, te perdono por todo lo que hiciste. Sé que fue algo que no lo hiciste conscientemente porque tenías pues todo ese resentimiento, tenías todo eso que llevabas en tu vida, quisiste pues soltar con todo lo que pudiste vivir. Y bueno, y de verdad que fue algo, como dije, fue algo maravilloso porque uno suelta todo eso y te sientes más liviano, te sientes más tranquilo. Y de verdad que ahora puedo hablar de mi padre y me siento más tranquilo, puedo hablar de él y contárselo pues a las personas porque ya siento que todo eso que pasó fue algo que él vivió y que él llevaba por dentro y que uno de verdad, como decimos, tenemos que ponernos en los zapatos de las personas, de todo el mundo. Tenemos que ponernos en el zapato de ellos para poder entender de todo lo que las personas viven, de todo lo que las personas hacen. Como decimos, llevan unas cargas, llevan algo que uno no le entiende cuando se lo dicen, porque uno cree que la persona es así, asado, porque quiere ser así o porque no, sino que todo eso es algo que ellos han vivido, es algo que ellos han en transitar en su vida y bueno, las liberan de alguna manera y es cuando uno de verdad tiene que estar ahí, entenderlos, hablar con ellos, poder saber por lo que han pasado y poder uno también eso, perdonarlo, perdonarlo y perdonarse uno también, que es algo de verdad maravilloso, poder ser uno mismo perdonar por todas las cosas que uno puede haber pasado, poder saber que todo eso lo que hace es liberarse, uno se libera de todo eso, uno vive más tranquilo, uno vive más bonito y tiene muchas cosas bonitas y emociones para vivir. Bueno, pues fíjense, muchachos, que ustedes cuentan sus historias diferentes, ambos con sus padres, como si se hubieran puesto de acuerdo, que yo sé que no. Fíjense la diferencia, ¿no? Gemma con un padre amoroso, Johnny con un padre que no es amoroso, pero que detrás de todo este dolor que nos encierra o nos ata a nosotros, siempre buscamos un porqué, siempre buscamos un culpable, siempre buscamos a quien enjuiciar. Siempre buscamos a quien condenar, porque es que realmente cuando aún no sabemos de los efectos positivos del perdón, siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? De no hacerme yo responsable de esas emociones. Recordémonos que el control de las emociones nos libera de un montón de pensamientos que nos han cargado de negatividad, lo que decía Gema. Fueron 10 años de cargarse de mucha negatividad porque no nos damos cuenta de que realmente estamos es buscando culpables afuera, estamos es perdiendo la vida. Y como dice Johnny, uno en ese miedo en el que uno entra,
que es la otra parte, el mucho miedo. En ese miedo en el que uno entra también se llena de un montón de energías negativas que lo pueden llevar a uno a la enfermedad, que lo pueden llevar a uno al fracaso de todos los emprendimientos, inclusive al mismo fracaso de las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos jalando generación a generación. Por lo que yo puedo ver de lo que le pasó a Johnny, su padre hizo esto repitiendo patrones, y si nadie corta esos patrones de una u otra manera, sea con el perdón, a través de la oración, a través del amor, a través de la gratitud, a través de hablar con alguien, que estos temas pues ya los hemos manejado cuando hablamos del miedo, cuando hablamos del amor. Si no rompemos esos patrones, nosotros estamos susceptibles a repetir esos patrones. Entonces, nos podemos ir dando cuenta cómo el perdón es es mi decisión personal, aunque es muy fácil decirlo realmente, pero realmente hacerlo no es tan fácil. Aunque yo en el momento que tome la decisión de hacerlo, y lo digo por mi experiencia, no es tan fácil hacerlo. Yo nunca tuve rencor con mi mamá, pero yo traía mucho dolor, muchísimo dolor de la manera como mi madre nos dio muchos golpes, nos violentó verbalmente, psicológicamente. Entonces yo traía muchísimo dolor. En ese medio del dolor yo siempre tenía mucho amor por mi madre, yo siempre busqué la manera de ayudarla de una forma, de la otra, pero en ese dolor escondía yo mis resentimientos, escondía mis miedos, escondía mi enojo con la vida, o sea que se me mezcla, ahorita que ustedes narran sus historias, se me mezcla las emociones de Gema que tenía con su padre cuando él fallece y las emociones de Johnny, no solo cuando su padre fallece, sino en el transcurso de la vida que él vive. Yo me di cuenta de que yo sí necesitaba un perdón, perdonar a mi mamá, lo que fuera. Yo estaba tan desesperada que quería sanarme y mi hija me dice, porque yo me la pasaba repitiendo la misma historia, ¿no? Lo hacía inconscientemente y a todo el mundo le contaba que mi mamá me pegó, que mi mamá me maltrató, que, o sea, yo siempre buscaba echarle las culpas a mi madre de mis fracasos, de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi pobreza, de mi falta de persistencia, de mi falta de empoderarme de esa persona que yo soy. Entonces mi hija me dice en el 2014, me dice, mami, ¿usted toda la vida se va a seguir repitiendo la misma historia? ¿Hace ya cuánto que usted se salió de la casa? Yo le dije desde los 19 años. Me dijo, ¿y a quién le debe usted la existencia de nosotros, sus tres hijos, que usted dice que es los seres que más ama? A mí eso me dio tan fuerte, pero en el sentido bonito, que como que un velo también se me corrió. Y yo le dije a mi hija, ¿y yo qué puedo hacer? Como quien dice, ¿cómo paro este chorro? Mi hija me dijo, mami, tienes que tomar la decisión de perdonar a mi abuelita, mami. Mi abuelita a la final ella hizo lo que ella sabía con lo que ella podía y ese era su nivel de conciencia, mamá. Ese era su nivel de conciencia, mamá. Acéptelo, ya no lo puede cambiar. Mi hija hasta se frustraba de ver que yo seguía en ese mismo círculo vicioso. Entonces, como yo les narré lo del miedo, yo rompí todos esos patrones. Yo a mis hijas las crié de una manera amorosa, las crié de una manera respetuosa, como decía Gemma, que me encantó cuando sus hijos le decían, mamá, míreme escúcheme con los ojos. Yo realmente siempre escuché a mis hijas con los ojos, con el corazón, en miras a no repetir el patrón de mi madre. ¿Qué me llevó a todo eso? Yo llamo a mi mamá, era también para íbamos a recibir Navidad. Yo llamo a mi mamá, le digo, mamita, hoy decidí perdonarte, perdóneme por todo lo que te hice, yo ya me perdoné. Bueno, mi mamá ni sabía en qué idioma estaba hablando yo. Mi mamá me decía, ¿de qué está hablando, mijita? Yo, mamita, no, que hoy decidí perdonarte por todo lo que me hiciste. Bueno, yo lo hice, mi mamita no entendió nada porque ya mi mamá es una señora de edad avanzada, pero a mí no me importó. Pero en la realidad les digo, fueron palabras de un momento de emocionalidad, no fue realmente un perdón. ¿Y cómo me di cuenta? Sencillamente porque cuando se me presentaba alguna situación que me recordara esos patrones de mi madre, a mí me daba mucho dolor lo que le pasaba a Gema, me daba dolor, me daba rabia, me daba ira, me daba frustración, que yo terminaba gritando casi como a la histeria sin darme cuenta que es que ese dolor estaba ahí. Entonces, el perdón cuando se hace realmente como una decisión consciente, es el que marca la diferencia. Esto me llevó a mí a entender de que yo no había perdonado a mi mamá y de que yo no tenía nada que perdonarle a mi mamá, porque yo analizaba, bueno, si mi hija me dijo que ese era el nivel de conciencia de mi mamá, ¿a dónde cabe esto? ¿Cómo un nivel de conciencia de una persona puede ser tan dañino? Puede ser, y entonces era que se me presentaba el
juzgador, ¿no? El que juzga. Ah, no, yo soy la buena y mi mamá es la mala. Yo soy la que está en lo correcto y mi mamá en lo incorrecto. Pero me empiezo a ver mis errores cometidos a lo largo de mi vida, más las revelaciones que yo he ido recibiendo a lo largo de mi vida. Caigo en la noche oscura del alma en el 2015. Fue mi acabose. Fue mi acabose. Yo dije, wow. Porque en la noche oscura del alma, algún día vamos a tocar ese tema, se le abre a uno el registro akáshico. Entonces, fue para mí muy aterrador. Fue para mí muy aterrador porque no vi solo esta vida, sino vi varias vidas mías, que fue, yo creo que cualquiera dirá, esto es tema de locos, no importa, es real. Se lo he podido narrar a mi familia desde la experiencia cuando hacíamos reuniones internas, pero ahí es donde me llega realmente el tomar la decisión de algo muy importante que dijo Gemma y que dijo Johnny: aceptación. Cuando llega la aceptación, nosotros nos damos cuenta, no hay más nada, no hubo más nada, ni habrá más nada, sino el momento presente. Ahora lo recibo, lo acepto, lo abrazo, lo honro y si puedo lo amo tal y como es. Y esto definitivamente me liberó a mí por completo. A veces la vida nos quiere dar herramientas suaves, nos quiere dar herramientas bonitas para que nosotros no caigamos en el hoyo profundo de la desesperación, pero si no las tomamos a tiempo, el universo mismo se va a encargar con sus fuerzas poderosas de hacernos caer a lo más bajo para que nosotros podamos entender el dolor de los demás, el sufrimiento de los demás, en el caso de lo que decía Johnny con su padre, que también lo dice Wayne Dyer en su libro El poder del espíritu, donde él habla cómo él tuvo que perdonar a su padre ya muerto de muchos años, un padre ausente que él no conoció y que lo tuvo que perdonar para poder llegar a ser el maestro que él llegó a ser. Entonces, a mí me encantaría poder que más que seamos capaces de perdonar, seamos capaces de entender lo que dijo John y ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Ponernos, como dijo Gema, poder hablar con esa persona, pero ya no solo verlo como, ah, qué bonito, sino llegar a conectarnos, lo dijo Gema tan bonito y tan claro, en la comunicación abierta de corazón a corazón, donde cuando yo me conecto con esa persona de corazón a corazón, si se nos da la oportunidad, porque hay veces que no se nos da en el caso de a Johnny que se le dio solo cuando su padre trasciende de este plano, hablamos con esa persona, imaginémosla, la ponemos en nuestro momento presente y arreglamos cuentas. Llámese perdón, llámese reconciliación, llámese liberación, no importa qué palabra le pongamos, pero lo que sí podemos es ponernos en paz con nosotros mismos.